Seguro que te has bañado en alguna piscina alguna vez. O en la playa, quizá. Habrás estado bebiendo agua desde que naciste. Y también te habrás duchado montones y montones de veces a lo largo de tu vida. O eso espero. Son cosas cotidianas, normales y corrientes, que casi nunca nos paramos a pensar. Y es que la pregunta es bastante rara. ¿Por qué el agua moja? Es una pregunta que parece fácil y obvia, hasta que intentas responderla. Pero para eso estamos aquí. Hoy te voy a explicar, punto por punto, la respuesta a una de las preguntas más simples y tontas, y al mismo tiempo, más complicadas de lo que parecen. ¿Por qué el agua moja? Y como siempre, te lo voy a explicar con Minecraft, para más placer. Lo primero de todo es entender cómo funciona la estructura del agua. Y es que parece una sustancia muy simple. Es transparente, no tiene forma propia y la usamos todos los días. Pero en realidad es una sustancia rara. Cada gota de agua está formada por millones y millones de moléculas diminutas. Estas moléculas están compuestas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso la fórmula del agua es H2O. Hasta ahí fácil, supongo que ya sabrás esto. Pero lo importante no es solo de qué está hecha. Lo importante es cómo se comportan esas moléculas, las cuales tienen una propiedad llamada polaridad química. Esto es muy fácil. Quiere decir que el oxígeno tiene una carga ligeramente negativa y los hidrógenos tienen una carga ligeramente positiva, como un imán y sus polos. Si juntas los polos opuestos, se unen. No son imanes reales, pero para que lo entiendas se comportan de forma parecida. Estas cargas opuestas hacen que las moléculas de agua se atraigan constantemente entre sí. Y esto es importante, porque existen 2 fuerzas principales. La primera es la cohesión, que es la que te acabo de explicar, la atracción entre las moléculas de agua con otras moléculas de agua. Pero la otra es la adhesión, que es la atracción entre las moléculas de agua con otras sustancias que no son agua. Cuando el agua toca una superficie, se expone a estas 2 fuerzas, y la que gana entre las 2 es la que determina cómo se comportará el agua. Imagina un grupo de aldeanos en una fiesta. Estos aldeanos serían las moléculas de agua. En condiciones normales se quedan todos juntos en medio del salón, por la fuerza de cohesión. Pero cuando esos aldeanos que representan las moléculas de agua entran en contacto con otra superficie, que serían las mesas de trabajo, esas moléculas se sueltan entre sí y se pegan a la superficie, extendiéndose por toda la habitación. Y esto sería la adhesión. Y ahora podemos decir que la habitación estaría mojada. Pero hay que tener en cuenta una cosa más. La sensación de estar mojado no existe como tal. No hay receptores específicos en tu piel para medirlo. Tu cuerpo no tiene ningún tipo de receptor de humedad. Lo que sí tiene son receptores de temperatura y tacto. Así que cuando sientes que estás mojado, lo que en realidad estás sintiendo es una combinación de temperatura, presión y movimiento del agua sobre tu piel. Y ahora sí, con toda esta info podemos contestar a la pregunta de ¿por qué el agua moja? Y es que el agua moja porque la fuerza de adhesión a la superficie con la que está en contacto es mayor que la fuerza de cohesión que une las propias moléculas de agua. Y para que no te me pierdas, te lo pongo aún más fácil. El agua moja porque sus moléculas se están pegando a la superficie que tocan. Pero las rarezas del agua no acaban ahí. Una de sus propiedades más locas es que el hielo flota en el agua. Parece algo tonto, pero que pase esto es extremadamente raro en la naturaleza. El agua es de las pocas sustancias que pueden hacerlo, porque muy pocas sustancias en estado sólido pueden flotar en su propio líquido. Por ejemplo, el oro sólido se hundiría en el oro líquido. Pero con el agua eso no ocurre. Quizás has escuchado que el hielo flota porque es menos denso que el agua. Y así es. Pero ¿qué significa esto exactamente? La densidad es básicamente cuánta materia hay en un espacio concreto. Y resulta que cuando el agua está en estado líquido, sus moléculas tienen suficiente energía para moverse constantemente, deslizándose unas sobre otras y ocupando poco espacio. Están apretujadas. Pero cuando se congela, esas moléculas pierden energía y se quedan mucho más estáticas, formando una estructura hexagonal, como los panales de abeja, con muchos espacios vacíos entre las moléculas y con enlaces más fuertes.
Esto quiere decir que el hielo, teniendo las mismas moléculas que el agua, ocupa más espacio. Y esto significa que su densidad es menor. Aproximadamente es un 9% menos denso que el agua líquida. Y para que lo veas más claro, piensa que 1 litro de agua pesa 1 kilogramo, pero 1 litro de hielo pesa unos 0,9 kilogramos. Así que por esto flota el hielo. Increíble data me solté, pero no me preguntaste, ¿cierto? Sí, pero es que esta tontería es de vital importancia para que sigas con vida. Porque si el hielo fuera más denso que el agua, se hundiría hasta el fondo de los océanos y lagos. Y en invierno, el hielo se iría acumulando en el fondo capa tras capa. El sol no podría derretirlo fácilmente en primavera y verano, y con el tiempo, los océanos y lagos estarían congelados desde el fondo hacia arriba, convirtiendo nuestro planeta en un bloque de hielo inhabitable donde la vida acuática moriría irremediablemente. Pero como el hielo flota y forma una capa aislante en la superficie que protege el agua líquida que está debajo, permite que los peces y estos organismos sobrevivan incluso en los inviernos más crudos. Tremendos datazos te estoy soltando, pero no hemos terminado aún. ¿Sabías que se puede medir cuánto moja el agua? Sí, para saberlo hay que medir el ángulo entre contacto del agua con la superficie que esté tocando, o echar el agua y mirar qué pasa. También sirve. Dependiendo de este ángulo podemos saber qué tipo de superficie es y cómo de mojada puede ser por el agua. Si el ángulo es menos de 90 grados, el agua mojará la superficie, lo que quiere decir que esa superficie es hidrófila. Suena raro eso, ¿eh? Por ejemplo, el vidrio. Pero si es mayor a 90 grados, el agua no mojará la superficie, formará gotas redondeadas, y esas superficies se les llama hidrófobas. Por ejemplo, la cera. Así que a menor sea el ángulo, más mojará el agua esa superficie. Hay algunas superficies que tienen pequeños huecos microscópicos, por ejemplo, una toalla, una esponja o la ropa. El agua entra en esos pequeños espacios y queda atrapada, por eso parecen empapadas cuando se mojan. También hay algunos casos especiales muy interesantes. Por ejemplo, las hojas de loto tienen microestructuras que atrapan el aire. El agua no puede pegarse bien a la superficie y la hoja la repele. Es impermeable, de manera natural. Curioso. También existen superficies superhidrofóbicas, materiales creados por el hombre donde el agua no solo es repelida, sino que directamente rebota. También existen las superficies superhidrofílicas, en las que el agua se extiende instantáneamente formando una capa perfecta. Y luego está el espacio exterior. Sin gravedad, el agua forma esferas perfectas gracias a la fuerza de cohesión de sus moléculas. Interesante, ¿verdad? Pero una preguntita que te quería hacer. Si el agua moja, ¿eso significa que el agua está mojada? Pues depende de cómo se vea. Desde un punto de vista más físico, el agua no estaría mojada, porque mojar es la capacidad de un líquido de pegarse a una superficie sólida. Por lo tanto, el agua moja objetos sólidos, pero al ser ella un líquido no puede mojarse a sí misma en el sentido estricto de la definición. Pero desde una perspectiva más práctica también podríamos decir que el agua sí está mojada. Porque si se define mojado como estar cubierto o saturado por un líquido, el agua está constantemente mojándose a sí misma. ¿Tú qué dices? Bueno, lo importante es que recuerdes que el agua moja porque sus moléculas se sienten más atraídas a la mayoría de superficies que a sus propias compañeras. Tremenda traición. Pero esta propiedad tan simple es una de las razones por la que la vida existe en la Tierra. Sin ella no podría haber hecho este vídeo, ni tú estarías aquí para verlo, ni para suscribirte, darle me gusta y dejarme en comentarios qué quieres que sea lo próximo que te explique. Te habló Adri, un saludito y hasta luego.